Hola gente, aquí de nuevo yo, o sea Fury, el enemigo del aburrimiento y la voz del gamer corrompido. En esta ocasión vamos a hablar de algo diferente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué alguien que tiene el nombre de Mega Man en su canal y de eso más que todo habla? ¿Por qué razón le dio por hablar de Mortal Kombat? Pues yo les digo amablemente... ¡Cállate, pendejo! Soy como Barbie, todo lo puedo. Así que sin más preámbulo, continuemos. Hace poco se lanzó la Mortal Kombat Legacy Collection para todas las plataformas disponibles, incluso para la generación anterior de consolas, donde se encuentran todos los juegos de los 90s e inicios de los 2000s, lo cual técnicamente abarca desde Mortal Kombat 1 hasta el 5 y sus dos primeros spin-off. Los juegos que tendremos a disposición serán Mortal Kombat 1 de arcade, el cual no está mal, pero se siente algo de input lag, pero igual se deja jugar bien. No es como los Mega Man X del 1 al 3 en su Legacy Collection que te arruinaban las ganas de jugarlos. Pero los que sí se quejarán serán los pro players. Pero como vuelvo y digo, no está tan mal ya que Sonya sigue estando rota. Flawless victory. Las versiones de Sega Game Gear y Game Boy son casi injugables. La versión de Super Nintendo sigue con su control tosco y la versión de Sega Genesis o Mega Drive, según los que están al otro lado del charco, se ve feo pero se juega como seda. Es como tener una novia con un cuerpo espectacular pero con una cara de puño. Mortal Kombat 2. La versión de arcade cuenta con el mismo problema de input lag de la 1, pero Scorpion sigue estando roto. You are nothing. Las versiones de Sega Genesis y de Super Nintendo son una delicia jugable, se mueven mucho mejor que en el emulador, aunque lástima que en la versión de Super Nintendo que trae la colección sea la 1.0 y no la 1.1, ya que aparte de ciertas cosas se podía hacer esto en la 1.1. You weak, pathetic fool. All too easy. Tenemos la versión de Game Boy que al menos se deja jugar y hasta se deja querer, y además trae una versión del artilugio necesario de Sega, la 32X, que según los entendidos le faltan pistas de audio, lo cual me recuerda a lo que pasó en el Contra Anniversary Collection con la versión arcade de Super Contra, donde les quitaron las voces, pero a nivel jugable va mejor que en cualquier emulador, eso toca que decir. Mortal Kombat 3 trae la versión arcade, el cual sí no le sentí ningún problema. La de Genesis y de Super Nintendo lo mismo, se mueven muy bien. Ultimate Mortal Kombat 3 solo trae la versión de arcade y además trae su última revisión que salió para el lanzamiento cancelado de la WaveNet, el cual mucha gente decía que era un mito, pero en la versión de Nintendo 64 de la Trilogy, si aplicábamos el código 205 en la pantalla de Versus, aparecía una promoción para jugar esa versión en nuestro local de maquinitas favorito. Y no, en la versión de PlayStation no está dicha promoción con el código, solo se promociona el Live Tour, ese show donde agarraban unos vagabundos y los disfrazaban y decían que eran personajes de Mortal Kombat. ¿No me crees? Pues mira a Shang Tsung presentando el elenco. Let me first of all start by having you introduce yourself and the cast of characters behind you here. My name is Shang Tsung. All right. And starting over here. Sub-Zero to my left. Kano, Scorpion, Sonya Blade, Liu Kang, Baraka, and Cabal. Tell us a little bit about... Y además ponen a Shang Tsung. A Shang Tsung, uno de los malos más malos de la franquicia, a darnos lecciones de vida. It's been under... The violence has always been around, but what martial arts and this show has to present is all positive messages. What sort of positive messages? Well, it helps children be able to be concerned about violence
and the difference between martial arts and violence. It helps them to be positive. It helps them to be able to overcome any obstacles which is in their life and to be able to attain goals. It helps them to commit to good things in their lives. Esa misma cara pongo yo al ver lo que querían hacer con el Light Tour precisamente en esta entrevista. En fin, sin desviarme del tema, la diferencia entre la versión final de Ultimate Mortal Kombat 3 y la versión Waynet es que la CPU es más agresiva, aparece Noob Saibot como personaje oculto jugable, ya que en las demás versiones de arcade solo pusieron el spray de Connor recoloreado en negro y ya teníamos a Noob Saibot, pero no era jugable hasta ahora. También tiene una característica que tiene Mortal Kombat 4, que no se permiten realizar combos infinitos. Le aplicaron un bufeo a Nightwolf más de lo que ya estaba y nerfearon a personajes como Strikers. Más allá de eso, es lo mismo de siempre. La versión de Super Nintendo funciona muy bien y ahí Smoke está muy roto. Round 1. Fight! Excellent. Flawless victory. Round 2. Fight! Y por alguna razón dejaron de lado la versión de Sega Genesis, que según los entendidos es la mejor versión de este juego. Quién sabe si lo incluyan en un DLC, pero a eso voy más tarde. Tenemos la versión de PlayStation de Mortal Kombat Trilogy, donde le quitaron sus tiempos de carga, así aparezca por un breve momento el título de loading, y las transformaciones de Shang Tsung se hacen de forma instantánea, sin pausar el juego como lo hacía la versión original. ¡Estoy actuando! Pero fuera de chiste, qué gusto es jugar ahora esta versión de Trilogy. Trae la versión arcade de Mortal Kombat 4, el cual trae varios tipos de filtros. ¡Estoy actuando! Pero fuera de chiste, está potente con el filtro 4X. Pero he notado algunos problemas que nunca me salieron en la versión de maquinitas que jugué hace 25 años, como este. Quan Chi wins. Fatality. Fuck on me! Fuck on me! Mortal Kombat Advance sigue siendo horrible. Lo que son los spin-offs que salieron en PlayStation me dan recuerdos de Vietnam. No está mal su emulación, pero siento que obtengo mejores resultados con Dock Station. Deadly Alliance y su expansión en la versión de Game Boy Advance se juegan muy bien y son los únicos juegos de la colección que se pueden poner en español. Aparte de los juegos, la colección te ofrece los manuales y los flyers de todos los juegos, aunque por alguna razón para Mortal Kombat 4 solo pusieron su manual de la versión de PC. Puedes usar desde el menú el mítico menú de Ed Boon, valga la redundancia, en los primeros 3 juegos de arcade, que duró más de 20 años en el anonimato, el cual le daba varias opciones adicionales a la máquina, como ver finales o tener demostraciones de fatalities y otras cosillas más. También en el menú puedes activar las peleas con los personajes ocultos sin cumplir los requisitos, o los juegos adicionales como Punk y Galaga. En la versión del 1 de Sega Genesis puedes activar el código de sangre o para los gringos el código de los tontos, ya que ellos usaban el código que se usaba en la pantalla de título y no en la pantalla de intro, y la secuencia deletreaba $, el cual traducía algo así como tarado, en vez de usar el código ABACAP que al parecer se usaba en el resto del planeta, y los otros trucos de las demás versiones caseras de los demás juegos. Lo que sí me gustó fueron las opciones para jugar versus de forma local en las versiones del 3 y el Trilogy, ya que trae la manera de poner de forma automática los códigos versus para activar algunos efectos, desde que el ganador se pelea con un personaje oculto,
o la opción de cambiar de personaje entre peleas sin usar a Shang Tsung. Tenemos también las fichas con los perfiles de los personajes, pero lo malo es que cuenta su historia hasta su última aparición dentro de los juegos que trae la colección. Y por último y no menos importante, el documental que relata toda la historia de Mortal Kombat contada por sus protagonistas, sus co-creadores Ed Boon y John Tobias, o Tobias como quieran decirlo, la voz de Shao Kahn, Steve Ritchie, el ahora jubilado Dan Dusty Borden y algunos actores de captura de movimiento. El documental Estoy actuando, pero también incluye la audiencia de diciembre del 93 en el Senado de Gringolandia, donde unas cosas no envejecieron muy bien que digamos. Night Trap will never appear on a Nintendo system. Y otros vieron el futuro. I mean, imagine this game with iPhones. Sí, sé que quería decir iPhones, pero ahí está la cosa. Y además están traducidos al español. Otra opción que me gustó fue el rebobinado, ya que puedes utilizarlo para corregir errores durante tu gameplay. Bueno, como conclusión es un gran compilado cuyo fuerte es su contenido documental más que los juegos en sí. Les falta trabajo con respecto a mejorar la emulación de sobre todo los juegos arcade. Lástima que no pudieron incluir los juegos de la era 3D, porque siendo francos, lo que son las versiones portátiles y de Super Nintendo de Mortal Kombat 1, Mortal Kombat Advance y los spin-offs se los hubieran ahorrado, ya que son más una herramienta de tortura que de entretenimiento. Como lo están dando a entender, es posible al menos tener a Mortal Kombat Gold vía DLC, ya que prometieron arreglar lo que se pueda mediante actualizaciones. Sí, volvemos al mismo tema de siempre. Los que se compran de principio el juego lo van a comprar a precio completo y además seremos los beta testers. En el apartado online también están muy descachados, ya que por ahora no tienen lobbies ni privados ni públicos, y el juego online se siente peor de lo que puede ofrecer un servidor gratuito como el Fightcade, lo cual debería darles vergüenza, y más aún porque el Rock Band Netcode no lo veo por ningún lado. Definitivamente es una época oscura para la franquicia de Mortal Kombat. Primero el desastre de Mortal Kombat 1, luego el libro de Flawless Victory que salió con arte escalado por IA, y ahora pues salió esta colección medio rota. Así que lo único que puede salvar la marca por el momento será la película de Mortal Kombat 2. Y eso es a lo que yo llamo apostar todo a una sola carta, lo cual nunca es una buena idea. Ya para terminar, si eres fan acérrimo de la franquicia, es una compra obligatoria. Aunque por ahora los juegos arcade les faltan trabajo por mejorar, las versiones de Super Nintendo del 2 en adelante y las versiones de Sega Genesis se mueven muy bien. Y el contenido documental es magistral, pero el problema es que en consola vale $50 y en Steam está a 25, así que como está lo siento muy caro y recomendaría esperar hasta una rebaja o el amigos, ya me entendieron. Y eso ha sido todo por hoy, y este ha sido el punto final porque Furikuri lo ha dicho. Legendary.